en esta tarde. Yo quisiera invitarles a abrir sus Biblias y la vamos a tener abiertas y vamos a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 4 versículos 23 al 47. En señal de respeto, porque vamos a leer la palabra de Dios, nos ponemos de pie honrándola y dándole gracias al Señor por la Biblia, por la palabra del Señor, que tenemos la bendición de tenerla con nosotros. Qué bendición. Voy a repetir, Hechos capítulo 4, versículos del 23 al 31. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Por favor, abra sus Biblias para poder tener la lectura allí. Hechos capítulo 4, versículos del 23 en adelante. Si lo tiene, por favor, pueblo de Dios, diga amén. Gloria a Dios. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Y puestos en libertad vinieron a los suyos, o sea, a los hermanos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de ¿quién? De tu santo Hijo Jesús. Ahora mire el verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra bendita. Te pido, Señor, que en este nuevo año, en este primer culto de este nuevo año, como siempre, Señor, nos hables. Usa este vaso de barro para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Muy bien. Yo no sé si usted puede o sabe de este caso, de este famoso, diríamos así, predicador, pastor, escritor, teólogo, John MacArthur. ¿Han escuchado John MacArthur? Muchos leen sus libros, escuchan programas de él. Bueno, él salió a la noticia. No, normalmente no pasa esto, pero en la pandemia han pasado muchas cosas. Y una de ellas es que este siervo de Dios, este pastor reconocido por muchos, con una sana doctrina, una sana predicación, con muchos años en el ministerio, ha estado apareciendo en las noticias, no tanto ahora, pero sí estuvo apareciendo mucho. Él es el pastor principal de Grace Community Church en Sun Valley, California. Él ha sido criticado por su negativa a cumplir con las restricciones de coronavirus establecidas por el gobierno de California. El doctor MacArthur no ha sido esa persona que siempre está criticando al gobierno, siempre está saliendo a hablar en contra. No, es un pastor que siempre se ha mantenido bien desligado de la política. Tú no lo has visto involucrado en movimientos civiles y todas esas cosas. Pero cuando estalló la pandemia, indudablemente él, como todas las iglesias allá, cerraron por las regulaciones del gobierno. Y se le conoce a este pastor por ser alguien que siempre está fomentando la obediencia, no solamente a Dios, sino la obediencia también a los gobiernos, que lo que hacen, pues
lo hace supuestamente para nuestro bien. La Biblia dice que Dios ha puesto a autoridades para que nos dirijan, nos ayuden. Los cristianos entonces lo vieron, y muchos han tenido muchas discrepancias en cuanto a sus posturas, en cuanto al coronavirus, y reunirnos físicamente o no, y no voy a entrar tanto en esos detalles. Pero lo que sí, hermanos, quiero resaltar es que si este pastor, este siervo de Dios, tuvo que entrarle, tuvo que hablar, tuvo que hacer lo que hizo, eso nos llama mucho la atención a nosotros, porque no es normal. Lo que sucede, déjenme explicarles. Al principio se les dictó, ¿verdad?, esta regulación que nadie se podía reunir físicamente, pero a medida que pasó el tiempo, permitieron a los casinos y a otros negocios abrir, pero a la iglesia le dijeron: no abran, ustedes no abran. Entonces eso al pastor le chocó, y a todo el liderazgo de esta iglesia. Así que ellos decidieron reabrir la iglesia y empezaron a reunirse. Y esto le causó muchas críticas, muchos ataques. Ha sido un tiempo muy difícil para el pastor, pero él sigue, y la iglesia continúa sirviendo a Dios. Y han tenido que recurrir a abogados para poder litigar este caso. Pero gracias a Dios ellos continúan firmes predicando la palabra del Señor. Definitivamente estamos de acuerdo como cristianos que debemos obedecer tanto a Dios como nos sea posible, y tanto al gobierno como nos sea posible. Pero el asunto es el siguiente: ¿qué vamos a hacer si el gobierno va demasiado lejos? Como creo que va a pasar, tarde o temprano el gobierno va a ir muy lejos y va a empezar a tener regulaciones y más presión sobre las iglesias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Elegimos obedecer a Dios? Si elegimos obedecer a Dios, vamos a ser criticados. Nos acusarán de promover la anarquía o de socavar el orden social. La reacción puede ir más allá de la crítica y, ¿sabes qué?, convertirse en una persecución. Una persecución para que no sigamos predicando la palabra del Señor. ¿Cómo se supone que respondan los cristianos? ¿Cómo respondió la iglesia primitiva cuando las autoridades judías le dijeron que dejaran de predicar el evangelio? Porque ese es el contexto de esta historia. Las autoridades judías le dijeron a Pedro y a Juan: no hablen más de Jesús, no queremos escucharles, callen, no vayan con eso de estar hablando de Jesús, de la resurrección de Jesús. ¿Cómo respondió la iglesia a estas amenazas? Bueno, de eso se trata el mensaje de hoy, y ese es el ejemplo que podemos rescatar todos nosotros. El título de este mensaje es: prosigamos cuando la presión aumenta. Prosigamos cuando la presión aumenta. Vamos a continuar, vamos a seguir. Y el propósito de este mensaje y el anterior también es reforzar el tema de los grupos dominicales, porque estamos hablando en este día justamente acerca del temor. El temor, y qué hacer con el temor, cómo responder al temor. ¿Cuál es el punto de este mensaje? Dios es nuestro defensor sin importar lo que enfrentemos. ¿Cuántos lo creen? Dios es nuestro defensor. Él se ha responsabilizado en protegernos y en cuidarnos. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé lo que pase este año, no sé lo que acontezca este año, pero lo que sí sé es que Dios es fiel. Y Dios va a seguir siendo fiel y nos va a cuidar. ¿Cómo respondió la iglesia primitiva cuando las autoridades judías le dijeron que dejaran de predicar el evangelio? Mira nuevamente conmigo el pasaje. Vea tu Biblia, vamos a nuestras Biblias. Mira lo que dice el versículo 23. Y puestos en libertad, habían sido presos, privados de su libertad, no habían cometido ningún pecado, solamente predicar a Jesucristo. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales y sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, ¿qué dice? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
¿Qué es lo que vemos aquí? Ellos hicieron una petición de oración. Ellos hicieron un clamor delante del Señor. Ahora déjenme explicarles el contexto para que entiendan esta historia mejor. Pedro y Juan habían sido juzgados recientemente ante el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de hombres importantes, religiosos, líderes de ese tiempo. Comenzó cuando ellos, esta persecución, lo que hicieron, comenzó cuando sanaron a un cojo en el templo. Usted puede ver la historia en el capítulo 3. El hombre tenía más de 40 años y había estado pidiendo limosna en la puerta del templo muchos años. Pedro y Juan aparecen. Por supuesto, este hombre le pide dinero y ellos dicen: no tenemos, pero lo que tenemos te lo vamos a dar. Y hermanos, en el nombre de Jesús declararon sanidad sobre este cojo. ¿Y saben qué? Se sanó inmediatamente, se levantó, no era más cojo, ya podía caminar. Ahora imagínate cuánta gente cruzaba las puertas y lo veía a este hombre cojo todos los días. Y ahora lo ven sano, sano completamente. Esto disgustó a los líderes judíos, especialmente los saduceos. Usted puede ver el versículo 6. Y ordenaron el arresto de estos discípulos. Tenemos que apresarlos, tenemos que tomarlos presos. No queremos. Estos hombres saduceos pertenecían a una religión judaica y ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en que hay vida después de esta vida. Peor aún, querían que todo marche de la mejor manera para no inquietar y perturbar al imperio romano, y el imperio romano tome medidas contra ellos. Así que le dijeron: ¿sabes qué? Dejen de predicar. Les advirtieron: no prediquen más acerca de Jesús y váyanse de aquí. Ellos salieron de donde estaban y ¿sabes qué? Fueron a la iglesia, fueron a los hermanos, fueron a buscar los hermanos. Y una vez reunidos, ellos le contaron todo lo que le habían pasado, todo lo que ellos le había acontecido. Ahora, ¿cómo respondió la iglesia? ¿Sabes qué? No armaron un nuevo comité, no tuvieron una reunión de negocios. Ellos llevaron todo el asunto a Dios en oración. Buscaron el rostro del Señor. Cuando surgen problemas, a menudo, hermanos, consultamos muchas fuentes. Ahora está muy de moda ir al Google y consultar todo, pero menos a Dios. La pandemia del COVID ha bloqueado literalmente a todos, nos ha afectado a todos. Ahora, escucha, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si las iglesias de todo el mundo se unieran en oración por esta situación? ¿Qué pasaría si las iglesias, todas las iglesias del mundo, se unieran para que las personas conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador personal? ¡Wow! ¿Qué sucedería? ¿Qué avivamiento sucedería? Hermanos, escuchaba a la banda cantar y me emocioné la manera cómo nos motivan a alabar, a adorar al Señor. Este es un año, hermanos, importante. Este es un año de la reconstrucción. ¿Cuántos lo creen? Este es un año que el Señor va a reconstruir nuestras vidas, nuestras familias. Quizás no necesariamente nuestra economía, que ha estado muy golpeada, pero ¿sabes qué? El Señor quiere reconstruir tu vida espiritual, quiere reconstruir tus relaciones, quiere reconstruir aquello que se ha quedado detenido, se ha quedado parado, se ha quedado estancado. ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer eso en este nuevo año? Él tiene todo el poder, Él quiere hacerlo. Hermanos, Dios no va, escúchame, a Dios no le detiene ninguna enfermedad, ningún virus le detiene al Señor. Los que se detienen somos nosotros, pero Dios no se detiene. Él sigue trabajando y hasta ahora sigue trabajando para salvar a los hombres y rescatarlos de sus pecados. Ellos llevaron todo este asunto a Dios en oración. La iglesia primitiva entendió el valor de que era buscar el rostro del Señor. Ellos lo entendieron. Para derrotar al enemigo se requiere urgencia y unidad. Ellos vieron la oración algo urgente y por eso juntos oraron al Señor. Estaban, dice, unánimes, unidos. Qué importante, hermano, porque en la división
La división estorba la oración. Tenemos que estar unidos. ¿Cómo está la iglesia de hoy? Hablo en general. ¿Cómo está la iglesia del Señor? ¿Estamos unidos como iglesias? ¿Estamos mirando el rostro del Señor? ¿O nos hemos enfriado? ¿Hemos dejado las cosas espirituales a un lado? ¿Cómo está nuestra pasión por la obra de Dios? Dios quiera que este año sea un año de la recuperación espiritual en nuestras vidas. ¿Cómo fue su oración? Dice la Biblia que en su oración ellos reconocieron la soberanía de Dios. Versículo 24. Mira lo que dice en la primera parte. En la segunda parte. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Soberano Señor. ¿Qué es soberano? Soberano es que Él tiene el control de todo. Ellos afirmaron su fe en Dios, no porque ellos le recordaran a Dios que es soberano. Ellos necesitaban recordarse a sí mismos que Dios es soberano, que Él está en control aún de las situaciones más difíciles, de las circunstancias adversas. Dios sigue estando en control de tu vida. Amén. Dios no ha dejado de soltar el control y lo va a tener por siempre, porque Él es soberano. Él es soberano. Ellos no oraron para que sus circunstancias, escucha, ellos no oraron para que sus circunstancias cambiaran. No le dijeron: Señor, quítanos esta prueba. Ellos no dijeron: Señor, saca a nuestros enemigos y despídelos de sus cargos. ¿Qué es lo que quizás tú y yo hubiéramos hecho? Quítalos de sus cargos. Quítanos este problema. Haznos la vida más fácil, Dios. No, así no oraba la iglesia primitiva. La iglesia primitiva oraba de diferente forma. Y cuando digo iglesia primitiva es porque fue la primera iglesia. ¿Sabes cómo oraban estos hermanos? Ellos no estaban pidiendo: Señor, cámbianos nuestros problemas, cambia nuestras circunstancias. Más bien pidieron a Dios que les diera poder, diga poder, para aprovechar de la mejor manera sus circunstancias y lograr lo que Él ya había determinado. Señor, danos poder para permanecer, para ser fieles a ti, para hacer lo que tú nos has encomendado, Señor. A veces oramos de manera incorrecta. Oramos para que Dios cambie nuestras circunstancias desfavorables. Tenemos que orar por poder de lo alto para continuar con nuestra misión. Estos hermanos pidieron capacitación divina y no algún escape a sus problemas, y Dios le dio el poder que ellos necesitaban. No oren por vidas fáciles, escribió Phillips Brooks. Él dijo: oren para llegar a ser hombres y mujeres más fuertes. No pidan tareas iguales a su poder. Pidan poderes iguales a las tareas. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos una gran comisión por cumplir, una gran tarea por cumplir, y necesitamos el poder de Dios para lograrlo. ¿Cuántos dicen amén? No es una asignación y es una misión solamente para el pastor o los líderes de la iglesia. Todos nosotros que nos llamamos creyentes, hijos de Dios, hemos recibido la misión de Dios de predicar el evangelio, de compartir las buenas nuevas a los pecadores para que conozcan y se arrepientan de sus pecados, se vuelvan a Dios y lo glorifiquen a Dios. Jóvenes, es una misión para ti. Jóvenes, niños, adultos, padres, esposos, esta es la misión de Dios para ti y para mí. Pero es una misión gigante, es una misión inmensa, es una misión que no se va a poder hacer en nuestras fuerzas, pero en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo lo podemos lograr. ¿Cuántos dicen amén? Lo podemos lograr. Sin el poder de Dios nada podemos hacer. Pero no solamente ellos oraron y en su oración reconocieron la sabiduría de Dios y la soberanía de Dios, sino que además se consolaron con la palabra de Dios. Se consolaron con la palabra de Dios. No sé si te has dado cuenta cuando leíste el pasaje, pero ellos citaron un salmo de la Biblia cuando oraron. Oraron la Biblia, oraron la palabra.
porque de ahí venía su fortaleza y su fuerza, y proclamaron la palabra y oraron la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios y la oración siempre deben ir juntas. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 15 versículo 7. En este caso, ellos oraron la palabra. Wow, estos hermanos de la primera iglesia que Dios usó para impactar a todo el mundo conocido de ese tiempo, sabían el valor de la palabra de Dios. No la tenían como nosotros a veces guardada y la leemos cada vez que venimos a la iglesia. Ellos se la habían memorizado, la habían conocido y la oraban. ¿Has orado la Biblia alguna vez? ¿Has orado la palabra de Dios alguna vez? Ella es la fuente de toda sabiduría, es la palabra de Dios. Hermanos, con tristeza vemos que la palabra de Dios en muchas de las casas ni se lee, ni se la lee. Qué tristeza, como creyentes. No la valoramos, no la leemos, ni siquiera la conocemos, menos la vamos a orar. No creemos. Y lamentablemente este libro no es cualquier libro. Este libro es la bendita palabra de Dios, la sagrada palabra de Dios. Esta es palabra que cambia y transforma corazones. ¿Qué desearía yo? ¿Cómo me encantaría? ¿Qué más podría hacer para animarles a leer la Biblia? A ti joven, a ti jovencita, a ti papá, a ti mamá, a ti abuelo, abuela. Para que veas el valor, para que entiendas lo importante que es la palabra de Dios. ¿Sabes lo que ella dice? Lámpara es a mis pies tu camino. Lámpara, tu palabra es lámpara a mis pies. ¿Cuántas decisiones hemos tomado? Y decisiones incorrectas porque no consultamos la palabra de Dios. Eso es triste. Eso rompe el corazón de Dios, porque esta Biblia, hermanos, para que esta Biblia haya llegado a nuestras manos, muchos dieron la vida, entregaron su vida para que tú y yo la tengamos en nuestras manos. Hay países y hay cristianos tan perseguidos que solamente tienen una una hoja de la Biblia. Y tú y yo tenemos la Biblia completa, pero la leemos poco o casi nada. Los hermanos de la primera iglesia no solamente la conocían, la oraban. Juntos oraron este salmo. Y en ese salmo se habla de Cristo. Significa literalmente el ungido. Originalmente se entendió como una referencia a David. Para la época de Jesús, muchos judíos habían llegado a creer que se refería al Mesías. Al Mesías. Aunque los gentiles y los líderes religiosos judíos se levantaron contra Jesús, Dios estaba muy por delante de ellos. Sí, Él se encarnó. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Fue como nosotros, pero Él estaba sobre todas las personas. Dice la Biblia que Jesús conocía los pensamientos de cada una de las personas, porque Él era hombre, pero también era ¿qué? Era Dios. Hermanos, ellos aprendieron a orar en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo. Y en el versículo 29 nos dice lo que ellos pidieron. Aquí está, mira conmigo otra vez el versículo 29. Lea su Biblia. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas. Wow. Y concede a tus siervos. ¿Qué dice? Que con todo denuedo hablen tu palabra. La palabra denuedo viene de la palabra griega parregesía. ¿Sabes qué significa? Esfuerzo, intrepidez, valor, decisión, determinación, audacia, ánimo, valentía. Hermanos, estos hombres estaban siendo amenazados de muerte. Le dijeron, no hablen de Jesús, no abran la boca, hablen de cualquier otra cosa, pero no de Jesús. No queremos volver a escuchar más de ustedes, si no les va a ir mal. Wow. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con estas amenazas? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Hombres débiles podrían haber orado pidiendo discreción
o que Dios les mostraría un método menos ofensivo de compartir el evangelio, para no incomodar a nadie, para no alborotar a nadie, para que todo quede tranquilo y no tengamos que fastidiar a nadie. Hermanos, la iglesia primitiva no oró así. La iglesia primitiva oró por valentía. Diga valentía. Oró por valentía. Esa fue su oración, ese fue su clamor. Señor, danos valor. Queremos ser valientes, no cobardes. Señor, que sus amenazas no nos amedrenten, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Y vamos a seguir, Señor, pero danos poder, danos valentía, danos coraje. No queremos ser débiles, no queremos ser vulnerables, queremos ser hombres fuertes en ti, en el poder del Señor. Hermanos, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿se ha vuelto demasiado tímida la iglesia? Quizás es hora de que comencemos a orar por más valentía. Quizás es hora que le digamos: Señor, no queremos ser de aquellos que se intimiden y te nieguen delante de otros porque nos amenacen, porque nos presenten una amenaza delante de nosotros. No, Señor, queremos ser hombres, mujeres de Dios valientes, que prediquen la palabra, que no se avergüencen. Estuve hablando con uno de nuestros misioneros que apoyamos. Por razones de seguridad no voy a decir el lugar de donde él está, pero está en Asia. Él tuvo, escuchen, la pandemia, él tuvo oportunidad de poder regresarse. Él la tuvo. Él hubiera muy bien dicho a su familia: ¿sabes qué? Regresemos. No lo hizo. No solamente eso, me contaba de que sus vecinos, escucha, sus vecinos de la comunidad, no les gustaba que ellos estuvieran viviendo allí. ¿Sabes qué le decían? Tú nos has traído la peste, tú nos has traído el virus a este barrio. Váyanse, fuera de aquí, no los queremos. Le va a ir mal a ustedes. Váyanse. El pastor me decía, el misionero me decía: pero ¿sabe qué, pastor? Hablamos con nuestra familia y decidimos quedarnos. Decidimos permanecer porque aquí hemos venido con un llamado de Dios. Y Él va a honrar ese llamado, y Él nos va a cuidar, y Él nos va a proteger. Hermanos, el misionero me contaba que él sentía en su espíritu que el diablo estaba atacándolos y atacando la salud de su familia, especialmente de sus hijas. Hace no mucho hablé con él y ¿sabe lo que me dice? Pastor, mi familia está mejor de salud. Sigo en el mismo barrio y Dios está abriendo puertas y estoy predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios. Hermanos, el reino de Dios necesita hombres valientes. Valientes. Que le digan: Señor, queremos ser valientes para continuar a hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Oraron para que Dios se moviera de una manera poderosa. Hermano, hermana, este año tenemos que orar que el Señor se mueva de una manera poderosa en medio de nosotros, en gran manera, en medio de nuestras familias, en gran manera. Tenemos que clamar al Señor. Ellos no oraron para que sus circunstancias mejoraran y cambiaran. No, pidieron a Dios que le diera poder para aprovechar de la mejor manera sus circunstancias. Pidieron la capacitación divina y no cualquier escape. Y Dios le dio el poder que ellos necesitaban. Ellos no pidieron protección, pidieron poder. No pidieron que fuego del cielo destruya a sus enemigos, sino poder del cielo para predicar la palabra y sanar a los enfermos. ¡Wow! ¡Qué oración, hermanos! La oración de fe libera el poder de Dios y permite que la mano de Dios se mueva. ¿Cuántos lo creen? La oración de fe, lo voy a repetir, la oración de fe libera el poder de Dios y permite que la mano de Dios se mueva con libertad. Tenemos que tener fe, tenemos que orar con fe y tenemos que, cuando le pedimos al Señor poder y valentía, creamos que Él nos la va a dar. Nos la va a dar.
Hermano, yo prendo la televisión, va a la internet y gente del mundo está reconstruyéndose, negocios están buscando la manera de cómo reconstruir sus economías, países están buscando la manera de reconstruir sus economías, están haciendo muchas cosas para salir adelante. La pregunta es, ¿dónde está la iglesia de Jesús? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, el Señor nos va a guiar a dar cada paso para reconstruir nuestras vidas y nuestra iglesia. De la mano de Dios lo vamos a hacer, con el poder de Dios. Déjame decirte algo. 3 días atrás hablaba con un amigo al cual siempre estoy llamando y siempre comparto con él y siempre le recuerdo la palabra, siempre le recuerdo las cosas del Señor. ¿Sabe qué me dijo? Pastor, me dice, Luigi, prepárate. Porque en este año gente va a buscar la iglesia, va a buscar al pastor, va a buscar a los líderes, van a buscar a los cristianos y les van a suplicar, ayúdanos. Porque no podemos más con esta carga, con esta situación. Vienen días difíciles, hermanos, pero la iglesia está lista para ministrarlo con el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia está lista para mostrarle a un Cristo vivo, no un Cristo muerto, un Cristo que cambia, que salva, sana, santifica y viene otra vez. Yo tengo un Cristo vivo, hermano, que me permite estar de pie, aún en medio de la desgracia, aún en medio de la pandemia, aún en medio de la enfermedad. Él es mi roca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir, Él es mi roca? Esa roca no se va a mover. Tú y yo podemos tambalear, tú y yo podemos hacer un shaking y movernos, pero el Señor no se mueve. El Señor está en el mismo lugar. El Señor sigue en su trono. Él es soberano y Él está en control de todo lo que está pasando. Pero Él quiere ver una iglesia viva. Él quiere ver una iglesia despierta. Él quiere ver una iglesia activa. Él quiere ver una iglesia que ame a Jesús. Él quiere ver a su novia que esté lista y ataviada, sirviéndole con todo su corazón. Así nos quiere ver el Señor. Hermanos, ellos hicieron una petición de oración y ellos recibieron una respuesta poderosa. Ellos recibieron una respuesta poderosa. Mira conmigo y vaya otra vez al pasaje. Y mira lo que dice el versículo 31. Mira lo que dice. Cuando hubieron orado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Iglesia, Dios no va a hacer nada si no tiene a su pueblo de rodillas. ¿Me entendió? ¿Cuándo? A veces queremos el milagro de Dios, pero que no queremos orar por el milagro. A veces queremos que nos arregle el Señor nuestra economía, pero no queremos pasar tiempo orando por nuestra economía familiar. A veces queremos que el Señor arregle nuestro matrimonio, pero no estamos dispuestos a darle una hora a Dios en oración de rodillas para que sane nuestras vidas. Dice, ¿cuándo oraron? Iglesia, presta atención. ¿Cuándo oraron? Algo está diciendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo oraron? El lugar que estaba congregados, ¿qué pasó? Tembló. Tembló. Wow. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y mira, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dígame si Dios no responde oración. El lugar tembló. ¿Sabe qué significa eso? Significa que no fue un mero terremoto. Un terremoto afectaría una gran área. Solo se sacudió ese lugar donde estaban reunidos. Iglesia, presta atención. Porque muchos pueden decir que son creyentes, muchos pueden usar el nombre de Dios, pero Dios conoce la iglesia que se humilla delante de Dios y dobla rodillas y reconoce que sin Él nada podemos hacer. Ahí es donde hay bendición, ahí donde el Señor se mueve. En corazones humildes, rendidos, que le dice, Señor, sin ti no vamos, sin ti no podemos avanzar. Ayúdanos, Señor. Tú eres el centro, tú eres el todopoderoso, Señor. Dice que ese lugar tembló, se estremeció. Ellos sabían que esto era un movimiento de Dios. Imagínate, hermano, que esta iglesia se empiece a mover, se empiece a mover. Imagínatelo. Wow. Y dice la Biblia, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Vio? Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo?
¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Fueron controlados y saturados del Espíritu de Dios. No es que no tenían el Espíritu Santo. Ellos tenían el Espíritu Santo y habían sido bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero esta era una unción fresca de Dios para sus vidas. Por eso es que la iglesia que se humilla en oración, la iglesia que ora junta, la iglesia que está unida orando, ve la mano de Dios obrando en sus vidas. Y dice que cuando estuvieron llenos del Espíritu Santo, ellos compartieron el Evangelio sin temor. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, Él te da valor para hacer cosas que nunca pensaste que podrías hacer. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, el temor no te acompaña, sino la valentía. La valentía, hermanos. En mi vida he hecho cosas y cuando yo miro hacia atrás, yo digo, Dios mío, ¿cómo pude hacer eso? No fui yo, fue el Espíritu de Dios. ¿Te ha pasado a ti cuando haces algo que le hablas a alguien del Señor, cuando te animas y dices, yo voy a compartir la palabra, y luego pasan los días y te recuerdas y dices, pero Dios mío, ¿yo cómo pude hacer eso? No fuiste tú, fue el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero eso pasa cuando oramos sinceramente y le decimos, Señor, llénanos con tu Espíritu. ¿Qué sucedió como resultado? Ellos cambiaron su actitud, fueron personas generosas, ayudaron a aquellos que estaban necesitados. Incluso algunos vendieron sus propiedades y dieron el dinero a la iglesia para ayudar a aquellos que no tenían nada, y continuaron predicando el Evangelio del Señor. Nada lo paró. A la iglesia nada le puede parar cuando se mueve en oración y en el poder del Espíritu Santo del Señor. Cuando un joven monje llamado Martín Lutero comenzó a cuestionar las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, lanzó un gran movimiento conocido como la Reforma Protestante. Lutero creía que la Biblia, no el Papa, debería ser la autoridad final en asuntos espirituales. También creía que el perdón y la reconciliación con Dios no se encuentran a través de los sacramentos o cualquier otro tipo de ritual, sino a través de la fe en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra de Dios. Al poco tiempo fue tildado de hereje. Un enviado de la iglesia vino a verlo y le advirtió que si él seguía predicando estas cosas, la iglesia tomaría medidas duras. Le advirtió que sus seguidores lo abandonarían y que terminaría solo, y le preguntaron si quería continuar con lo que él estaba enseñando. La respuesta de Lutero fue rápida y profunda. Él dijo, entonces como ahora, en manos de Dios estoy. En manos de Dios estoy. Vamos a ponerlo esto de manera práctica. Yo te pregunto, cuando enfrentas el temor, ¿cómo reaccionas? Cuando enfrentas el temor, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué es lo que normalmente haces? ¿Es tu primera reacción la oración? ¿Recurres a la Biblia para fortalecerte? ¿En qué pasas más tiempo durante una crisis? ¿Estás listo para enfrentar la persecución, iglesia? Tienes que tomar una decisión. Hermanos, recordemos que la iglesia todavía está en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra iglesia y las iglesias de Dios están en las manos de Dios. Tenemos que obedecerle al Señor y confiar en Él para que Él nos cuide. ¿Qué es lo peor que pueda pasar si el gobierno nos quita la vida y nos mata? Sabemos que tenemos un hogar mejor esperándonos en el cielo, seguro, bello, con el cual estaremos por siempre con el Señor. Tenemos un hogar mejor esperándonos en el cielo. Entonces, como ahora estaremos en las manos de Dios. En otras palabras, siempre estaremos en las manos de Dios. Iglesia, siempre estaremos en las manos de Dios. Prosigamos adelante cuando la presión aumente y sigamos proclamando la palabra infalible de Dios. Quiero darte el reto de dar 3 pasos, porque esta enseñanza no sirve de nada si tú no la aplicas a tu vida. Número 1, memoriza. Memoriza Josué 1:9. Josué 1:9. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Amén.
Vamos entonces, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Puedes memorizar ese pasaje de la Biblia. Señor, no voy a temer porque tú me dices, sé fuerte y valiente. Y no debo temer ni desanimarme porque el Señor tu Dios está conmigo donde quiera que vayas. Hermano, hermana, amigo, amiga, está buscando píldoras de positivismo, está buscando un poco de energía para empezar este nuevo año. Acá lo tienes, la palabra de Dios. Empápate de la palabra de Dios. Piensa la palabra de Dios, repite la palabra de Dios, cree la palabra de Dios, habla la palabra de Dios, ora la palabra de Dios y tu vida no será la misma. No será la misma. Josué 1:9, sé fuerte y sé valiente. Dígale a la persona que está a su lado, sé fuerte y valiente en este nuevo año. Dígaselo. Ahora usted no se va a quedar callado, usted respóndale. Dígale, tú también sé fuerte y valiente en este año. Gloria a Dios. Josué 1:9, sean fuertes y valientes. 2, evalúese. ¿Estoy respondiendo con valentía y confianza en Dios ante el temor? ¿Estoy respondiendo con valentía y confianza ante el temor? Porque tú y yo debemos recordar que estamos en las manos de Dios. Y por último, llévalo a la acción. Lee la palabra de Dios y aplica una promesa de la Biblia a cada temor que te asalte en tu vida. Amén. Cada promesa, saca una promesa de la Biblia y ponlo sobre ese temor. Algunos quizás estarán diciendo si tendrán trabajo seguro en este año. ¿Sabes qué? Busca un versículo que dice cómo el Señor nos habla. Dice la palabra, no te dejaré, no te desampararé. Hebreos 13:5b. Para cada temor que tengas, usa una promesa de la palabra del Señor. ¿Sabes cuántas promesas hay en la Biblia? Más de 7,000 promesas para ser reclamadas por ti en el nombre de Jesús. Memoriza la palabra, evalúate cómo estás respondiendo al temor y toma la acción de leer la palabra de Dios y aplicar una promesa de la Biblia a cada temor. Amigo, amiga, tengo una buena noticia para ti en este nuevo año. Cristo te ama. Cristo vino para morir en la cruz por ti y por mí, por nuestros pecados. Y Él lo hizo por amor a ti y para gloria de su Padre. La Biblia dice que Él murió, pero al tercer día resucitó. Y Él vive. Y Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y toda rodilla se doblará delante del Señor, si no es en la tierra, delante de su presencia. Hazlo ahora, mañana será tarde. Hoy es el día de salvación. Entrega tu vida a Jesucristo. Si nunca antes lo has hecho, acepta a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, como lo hemos hecho nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Ahí donde estás, ponte de pie, hermano, hermana, en este momento. Y yo quiero que tú hagas esta oración y le digas al Señor que te llene de valentía. Dile, Señor, yo quiero ser una mujer, un hombre de Dios valiente. Yo quiero amarte, yo quiero hablar de ti a tiempo y fuera de tiempo. Yo no quiero ser de aquellos débiles que se atemoricen por cualquier anuncio del gobierno o cualquier amenaza que nos puedan hacer como creyentes. Yo estoy aquí, Señor, dispuesto a seguirte, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Ora la Biblia. Dile, Señor, ayúdame a ser fuerte y valiente. Señor, ayúdame a no tener miedo ni a desanimarme, porque tú, Dios, estás conmigo donde quiera que vayas. Señor, donde quiera que vaya en este año, a donde tú me lleves, a donde tú me dirijas, tú estarás conmigo, Señor. Tú estarás con esta iglesia. Tú vas delante de nosotros, Señor. Padre, queremos hacer lo mismo como la iglesia primitiva. Queremos orar juntos, clamar por ayuda, clamar por fuerza, por valentía, Señor, para cumplir con la misión que tú nos has encomendado. No queremos ser de aquellos que retrocedan, Señor. Queremos ser de aquellos que caminen firmes hacia adelante.
Si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo, esta es una oportunidad para ti. ¿Qué es entregar tu vida a Cristo? Decirle que perdone tus pecados, reconocer que Él murió por ti en la cruz y recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador personal, y amarlo y servirle por el resto de tu vida. Si tú nunca lo has hecho antes, esta es una oportunidad. No sabemos cómo las cosas se pongan de aquí en adelante. No tenemos ninguna garantía. Nuestra única garantía es estar en las manos de Dios. Estás en las manos de Dios. La Biblia dice cómo estarlo: confesando al Hijo como Señor y Salvador personal de tu vida. Mientras que todos oramos, si tú eres de aquel o aquella que quieres decirle a Cristo: Señor Jesús, creo en ti, sálvame, ven a mi vida, quiero que tú seas el Rey y Señor de mi vida por hoy y por siempre. Ahora, Señor, salva mi alma de la condenación, sálvame del pecado. Ahí donde estás, solo levanta tu mano. Voy a orar por ti. Si nunca has hecho esta invitación, levanta tu mano. Vamos a orar por ti. Si tú me estás viendo del otro lado, puedes levantar tu mano, que yo no te veo, Cristo te ve, y eso es lo más importante. Alguien que va a levantar su mano y le va a decir a Jesús que lo quiere hacer Señor y Salvador de su vida, levántele alto para que yo la pueda reconocer. Para que yo la pueda reconocer. ¿Le está levantando su mano? Levántela en alto para orar por ti. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos un gran desafío por delante. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia de oración, la iglesia que clama unida para buscar tu rostro, Señor, para pedir fuerza y valentía a pesar de los retos que nos ha tocado enfrentar, Señor. La buena noticia, Padre, es que tenemos el más grande poder de los cielos y la tierra, el poder de Dios, tu poder por tu Espíritu que está en nosotros. Aunque vengan amenazas, aunque nos quieran silenciar y quieran que la iglesia calle y no comparta la verdad y predique el evangelio, sabemos que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que en tu nombre y con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús ganaremos almas para Cristo, para la gloria y la honra. Creceremos en fe en este año, reconstruiremos lo que tengamos que reconstruir, porque ese es tu plan y tu voluntad. Una iglesia firme, una iglesia sana, una iglesia poderosa que predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos y hermanas valientes en la fe que han decidido seguir a Cristo y no vuelven atrás. Que la pandemia, el virus y nada los va a detener, porque tenemos una misión que cumplir y hacia allá vamos. Oh Dios, renueva nuestras fuerzas. Danos valentía y poder de lo alto para cumplir con tu misión. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, a ti. En Cristo Jesús oramos así. Amén.